Bienvenidos a Una Charla Con, un programa en el cual hablamos normalmente con gente que está dentro de la industria del entretenimiento y de la industria audiovisual. Mi nombre es Hugo Corona de Luna. Recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube. El día de hoy tenemos a una invitada que es actriz de teatro, actriz de cine, actriz de televisión, productora, licenciada en comunicación, madre. Y además, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, una persona que ha impulsado el cine de distintas formas y está a punto de cumplir 20 años de carrera, Joana Murillo. Sí, qué fuerte se oyó, se me puso la piel chinita. Pero está muy bien. Sí, de orgullo. Sí. Sí, cuánta insistencia de mi parte. ¿Cómo estás? Muy contenta de platicar aquí contigo. Igual, yo también. La verdad es que cuando surgió la posibilidad de que platicáramos me emocionó mucho porque sí he seguido tu carrera durante estos casi 20 años. Oh. Y para mí, de pronto, este tipo de charlas y este tipo de pláticas es como de... Yo hace 20 años quería ser parte de... Y ahora es como este tipo de cosas. Originaria de Pachuca. Sí, nacida en Tulancingo, Hidalgo, criada, crecida en Pachuca hasta mis 18 años. Ok. ¿Cómo es Pachuca? Horrible. Me van a aventar pastes porque... No, Pachuca es un lugar que no es muy lindo, que entonces tienes que encontrarle su encanto y que tiene alrededores espectaculares y fascinantes. Entonces, eso lo hace un lugar muy interesante y a la vez también un lugar que puede ser sumamente aburrido, porque yo siempre digo que, bueno, he dicho que es un lugar donde la cultura no es ninguna prioridad, ¿no? Sin embargo, es un punto importante Tulancingo. No, Hidalgo es un estado desbordado de cultura. Al menos para mí, el santo. El santo es de Tulancingo, nacido en mi pueblo, totalmente. Pero no, o sea, Pachuca, yo hablo específicamente de Pachuca. Okay. La cultura es el fútbol. El fútbol. Sí, los últimos años, gracias a la familia Martínez, ha sido como una de las cunas importantes del futbolistas. Exacto. Los odio, porque nos quitaron, a mi equipo le quitaron una semifinal. ¿Cuál es tu equipo? El Guadalajara. Ay. No, ni para qué hablamos de eso. Pero van bien ahorita, pero bueno. Qué bueno que te gusta el cine. Pero justo, creo que, o sea, Pachuca en general ahora es conocido justo como una de las partes importantes del fútbol. Entonces, gastronómicamente tiene mucha importancia. Pero sí, ha habido, no sé ahora, la verdad ya llevo mucho tiempo viviendo fuera de Pachuca, pero cada vez más, sin duda, pero hay muy poca oferta teatral, interés como de películas que salgan de un circuito comercial. Por supuesto que no quiero generalizar, pero claro, no es un lugar donde esté tan accesible opciones culturales. Y ahí entonces, el foco ahí justo, crecí. Ahí justo el foco que me llama la atención es, ¿creciste pensando en ser licenciada en Ciencias de la Comunicación o por qué? No, crecí pensando y queriendo ser actriz. Lo que pasa es que no conocía a absolutamente nadie que se dedicara a eso y para mi contexto y mis capacidades, ser actriz era salir en la tele, porque era eso o películas hollywoodenses y para mí se me hacía inalcanzable, okay, algo así. Entonces, más bien como que lo único asequible era, pues, la televisión que se hacía en ese entonces, que era Televisa y ya, no había nada más. Y eso había algo que me llamaba la atención, pero no me acababa de convencer del todo. Entonces, era pues una fantasía. Esta cosa de ser actriz era una fantasía más que realmente algo que estuviera yo buscando, hasta que fui creciendo y lo fui viendo más accesible. Y cuando quise estudiar actuación, Pachuca, además, vengo de un lugar, de un contexto, de una familia, ni siquiera voy a hablar de Pachuca, voy a hablar de una familia mía súper... tradicional, por llamarla. Okay. Tradicional es raro, porque tradicional puede ser como de muy conservadora. Y era conservadora para unas cosas, para otras no. O sea, muy, muy rara. Pero, o sea, como para actriz era prohibido. Era actriz, como un mundo muy cerrado en muy ese machín. Momento. Okay. Mega machín, ya, digamos. Hiper libanés, hiper machín. Entonces,
Pues no, actriz era impensable. Claro. Pero pues yo tenía que aprender a revelarme, a ser independiente, para entonces luego entender que sí podía ser actriz. Y en ese inter fue cuando estudié la carrera de comunicación. Me encantó que dijeras que soy licenciada, pero nunca nunca me gradué. O sea, hice mi tesis y todo, pero me faltaron 2 materias. Estaba ya tan ahogada ahí adentro y tan cada vez más cerca a tener la certeza de que ese no era mi camino y que mi camino era más bien la actuación o el cine o algo que tuviera que ver con eso, que faltándome 2 materias, pues ya no regresé nunca más a la escuela y empecé a actuar. Pero ya te titulaste por carrera, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ya sé. Titulabas cuando Ni he hecho eso, porque dije, ¿para qué? Sí, ya no importa. Ya que, ¿de qué me va a servir el título de licenciada en comunicación de la Universidad de Anáhuac del Norte? Nada. Y entonces te viniste para la Ciudad de México a estudiar que era para lo que me daban permiso. ¿Y todavía viviendo allá? ¿O no, viví aquí, llegué a vivir en una casa de asistencia, o sea, como de pueblito de los 50s, así. Y de a poquito me fui revelando. Soy la primogénita, entonces también fui la que abrí brecha. La necia. La necia, la rebelde. Y en algún punto, ya en mi último semestre, tengo una gran amiga que sigue siendo mi hermana del alma, que la conocí en la carrera, en el primer semestre. Ella se salió el primer semestre, muy lista. Yo sí me eché 4 años, pero ella quería estudiar música. Y pues ella era mucho más visionaria que yo. Y me dijo, nos tenemos que ir a Nueva York. Se nos hacía que en Nueva York ahí era. Estaba la iluminación o no sé qué nos iba a pasar. También nos daba muchas ganas de ir a pasar un verano en Nueva York. Pero además ahí vivían los artistas. Exacto, ¿no? era como una cosa romantizada. Basquiat, todo eso. Por es como supuesto. Vamos a Nueva York. En lugar de ir a LA, que es como la parte plástica. Exacto. Y si rechazas Televisa, rechazas LA. Pues mira, no era ninguna postura así de clara, pero había algo en ello que no era lo que a mí me gustaba. Okay. A mí lo que me gustaba era rascarle, cuestionar. Eso me llamaba a través de la actuación o a través de una película o a través de una obra de teatro. O sea, a mí me gustaba pensar, ponerme a pensar y ponerme a pensar con la gente y a sentir. Y pues eso era creo que más relacionado a entretenimiento. Entonces, cada vez me fui acercando a esa claridad de que igual y el entretenimiento me gusta, pero no es lo que me apasiona. Hace poco escuchaba a Denzel Washington decir que él no es una estrella de cine, que él es un actor, porque él creció en el teatro y que básicamente que esté en las cámaras o no, a él le da exactamente lo mismo. ¿Es un poco eso? Sí, con el tiempo me fui aclarando eso. Sí, sin duda. Primero pensaba que era estar enfrente de las cámaras. O sea, que eso lo iba a apaciguar o alimentar, ¿no? Estando enfrente de las cámaras. Y la vida y las circunstancias me fueron dando la oportunidad y enseñando que no, que podía alimentar esa necesidad expresiva. Esa también necesidad de cuestionamiento personal en otros lugares fuera de estar enfrente de la cámara. Entonces, ¿y eso te lo enseñó Nueva York? Pues no, la verdad Nueva York me enseñó a que sí me gustaba actuar. Me metí a clases de actuación porque por supuesto que no nos podíamos ir sin hacer absolutamente nada de provecho, según la mamá de mi amiga, que se lo agradezco, que es actriz. Y la amo y la adoro y se llama Elizabeth Guindy. Y Elizabeth era de no se van a ir de huevonas y se van a ir a hacer algo de provecho y se metan a estudiar. Entonces me metí a una escuela de actuación, a la escuela de actuación de Mike Nichols, que yo no creas que sabía mucho quién era Mike Nichols en ese entonces. Pero sí, entré y el primer día de clases se me abrió el cerebro y se me alborotó el pecho y sentí cosas y dije, pues sí. Eso que sentiste llegando a Nueva York y viendo esa apertura es lo que en teoría tendrías que haber sentido la primera vez que llegaste a la Ciudad de México. Que de alguna manera sentí el haber llegado a la Ciudad de México, fue como pero no a dedicarme a las ciencias de la comunicación, no en la escuela. Okay. ¿No? Y que estoy segura que lo hubiera sentido de igual manera si hubiera tomado una clase de actuación aquí, Casa en la Azul, Ciudad de México, o en Pachuca, en donde sea. Era el contacto
con esa forma expresiva. Es lo que empezó Ese el fuego. camino expresivo, exacto. Ok. Y es lo que empezó el fuego y me chiflé. Y también, o sea, la sensación de estar en Nueva York a mis 20 años, pues te quieres tragar al mundo. Y pues se me abrió como el espectro de muchas cosas. Regresé, me hice de un noviecillo en ese entonces y dio la casualidad que ese novio... Ya acá. De acá. Ujú. Ese novio trabajaba en una agencia de publicidad muy prestigiosa en ese momento. Y él quería ser actor y entonces estaba estudiando con Gurrola. De hecho, lo fui a ver a un Hamlet que hizo con Jiménez Cacho y con Eduarda Gurrola. En algún momento. Ya ni me acuerdo qué personaje hacía él. Pero bueno, lo invitaron a hacer un cortometraje. Y pues lo acompañé a la junta que tenían para que se pusieran de acuerdo como de la los pre. actores en la pre, ajá. Y la directora me vio y me dijo, ay, ¿no quieres salir? Y yo, claro, soy actriz, Obvio. entrenada en Nueva York. Este es mi book. Exacto. Y te juro que lo que sigue suena muy chistoso, lo he contado ya un par de veces, pero es un poco como lo irreal del asunto. Llego no existía Waze, no había... o sea, era la guía Roji, ¿ok? En ese entonces sí. tenías que circular por la Ciudad de Estamos México. hablando como 2000, principios de los 2000. Para no Sí, como poner una fecha. 2004, 2003, por Ok. ahí. No existía ni Maps todavía. No, 4, yo creo. Sí, no. Es que Maps Motorola. antes Así de... los imprimías y habías como llegar, pero sí, Ajá. claro. Entonces, yo vivía pues en el poniente, por cerca de la Náhuac. Ok. Y el llamado de la locación era en La Condesa. Y pues yo conocía muy poquito La Condesa. La Condesa no estaba de moda como lo está ahorita. Entonces me acuerdo que llego y era en la calle de Zamora. No me acuerdo el número, pero era Zamora se cuenta 34. Y empezó la numeración y como en esta ciudad así sucede, de repente la Cambia. numeración ya era otra cosa. Pues yo veo una puerta con cables y gente metiendo equipo y pues dije, aquí es, y me meto. Y entonces me dice un asistente así, había como mucho caos y locura. ¿Y tú qué? ¿A qué vienes? Y yo, voy a actuar. ¿De qué personaje? No sé, no me dijeron. Vete al camper de maquillaje. Y yo, órale, tienen camper de maquillaje. No, pues no. Entonces estaba en el camper de maquillaje y se me empezó a hacer raro todo. Y así, no, esto siento que no es. Y me empezaron a maquillar y le marqué a mi novio y le dije, oye... no, me marca, me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues en el camper de maquillaje. Me dice, no hay camper de maquillaje. Sí, no mames. Y yo, sí hay, porque estoy en uno. Y me dice, pues, quién sabe dónde te metiste, porque ahí no es. Y entonces fue como de, ay, oigan, perdón, me Pero primero equivoqué. terminaron de maquillarte. Pues ya ni me acuerdo si terminaron o no, pero en el proceso les dije, ya me tengo que ir, con permiso, no, aquí no vengo a actuar aquí. Entonces, me acuerdo que en el radio le decían al asistente, ya está la actriz, ya mero, ya va. No, que no es la actriz. Y entonces el director dice, ¿cómo que no es la actriz? No, que se equivocó, que no viene a esto, que viene... Y entonces, no, que no se vaya, pídanle sus datos. Entonces, y yo me acordaba así de mi mamá, ¿no? Y de mi abuelita. Es que el mundo de la actuación está lleno de lobos feroces, ¿no? Y diciendo, Ladinos. no, les voy a dar mi teléfono, porque quién sabe qué... Y al final sí se los di. Y... me fui maquillada al corte, al corto de estas amistades, que no eran amistades en ese entonces y ahora ya son amistades. Es muy bonito que después de tantos años, pues ahora cada quien ahí tiene su carrera increíble. Y me hablaron a la media hora. Oye, pues hablamos de Argos, Telemundo, que si no quieres venir a hacer un casting. Y yo... Sí, y al otro día fui y me ofrecieron estar en una telenovela. Y yo todavía me acuerdo que dije, no, yo telenovelas no hago. Me creía un chingo, o sea, no sé. Pero estaba muy perdida en qué era lo que tenía que hacer y cómo se tenía que hacer una carrera, por suerte. Pero porque... justamente hemos platicado ya con varias personas ese momento de cuando uno arranca y cuando este tipo de... la contracultura. ¿No? Como de, Sin yo no voy a salir querer, en tele. Claro. No, porque yo no voy a salir en Televisa. No, es que a mí me caga tal. No, es que tal. Y funciona como un escudo también. A mí y a mi parecer, y es algo, una perspectiva que yo veo, tiene que ver con la cultura que crecimos en los 90, de que el éxito estaba mal. Y eso viene también de la contracultura de
Nirvana, Porque los lo Smashing indie, Pumpkins, claro, lo Alanis. indie era lo... Y lo creemos, exacto, y creemos que el éxito estaba mal. Y yo creo que cuando te identificas con eso y empiezas a crecer y te vuelves un adolescente o un post-adolescente veinteañero, sigues con esa bandera todo el tiempo. Puede ser, puede ser. Yo no estaba peleada con el éxito necesariamente, nada más No, pero... ese tipo de éxito Exacto, era el que yo justo. decía, Total que fui y me contrataron para hacer una telenovela y llegué mi primer día de llamado. Yo nunca me había parado enfrente de una cámara, o sea, la escuela que estudié en Nueva York era de actuación, talleres, un verano, no tenía preparación técnica, que luego eso fue mi escuela, digo que fue Soy Tu Fan, porque en Soy Tu Fan ahí sí aprendí todo lo técnico. Yo ahí no sabía ni leer un llamado. Los llamados te los dejaban en la puerta de tu casa pegados. O sea, iba un chofer a pegar los llamados a casa de cada quien. Sí, con un Imagínate. asistente de producción, Exacto. o un runner o Ajá. alguien. Entonces, bueno, llegué al llamado, y pues tenía razón, odié hacer una telenovela, lo odié con todo mi ser. El primer día de llamado, mi primera escena, me pusieron en bikini a hacer una escena que no tenía ningún sentido para mí, por la cual yo tendría que haber estado en bikini. Entonces me sentí objetivizada, sexualizada innecesariamente. Lo odié. Y pues ni modo, terminé de hacer la telenovela porque pues la tenía que hacer. Pero salí diciendo ahí, pues no, si esta es la única opción de actuar, pues mejor no voy a actuar. Y acabé trabajando, mira qué vuelta tan rara del destino, en Mantarraya. Mantarraya es la casa productora de Carlos Reigadas, que en ese entonces solo existían dos productoras independientes, que eran Canana, la de Diego Luna y Gal García. ¿De aquel entonces? Sí. Ajá. Que luego se convirtió en La Corriente del Golfo. Y Mantarraya. Y Mantarraya, pues éramos 3 personas las que trabajábamos en Mantarraya. Y a mí me contrataron porque querían abrir la distribuidora. Porque justo hablando de contracultura y de... Carlos estaba por estrenar Luz Silenciosa. Que Carlos en ese momento todavía no figuraba... No, ya era Dios del cine independiente. Ya, yo ni idea. Nunca había visto... no. Sí había visto Japón por azares del destino. Fui a la premier de Japón. Y me fascinó de una manera muy inocente. O sea, como que vi algo que dije, órale, no sabía que esto podía ser una película. Que algo así podía ser una película. Ya. Pero, pues no, para mí no significaba nada más que están haciendo cine. Y yo decía, wow, si quiero, yo quiero hacer cine. Y Carlos me dijo, ¿sabe? Pues queremos abrir una distribuidora. Yo no sé qué es una distribuidora. Pero le entro. Ajá, me dijo, bueno, pues averiguamos. Y yo, perfecto, me contrataron y distribuí Luz Silenciosa. Yo iba luego en algún momento con las latas, porque no había DCPs aún. Imagínate, qué horror. Por eso dije 20 años y no quise ahondar mucho en ese tipo de cosas, pero claro. Entonces llevaba las latas de cintas. película. Porque la mensajería no llegó a la Cineteca, ¿no? O a la función de Tláhuac a las 4 de la... O ya se rompió un rollo porque ya se rayaban las cintas, entonces hay que cambiar el cacho tal. Te tenías que soplar la película a ver en qué minuto ya estaba rayada y anotar para solo cambiar esa lata porque cuestan un dineral y entonces no teníamos dinero para mandar a hacer copias. O sea... Claro. ¿Cuántas veces viste Luz Silenciosa? ¿Las suficientes? Sí, o más. O sea, pero fue una de las grandes experiencias en mi vida, porque aprendí a sentarme con la gente de los cines, o sea, de los exhibidores, a negociar horarios, desde la inocencia absoluta, era de, ay, no, ándele, Víctor, por favor, le pido, déjeme una semanita más, no sea gacho, la verdad es que estaba la copia, ya sabes, no, a inventar cuentos para que pudiéramos estirar la liga de la exhibición. O sea, empezaste, digamos, la parte... O sea, en el escalafón, empezaste en la parte más abajo, pero de otro lado. No empezaste como asistente de producción, sino empezaste como... En distribución. En distribución, que es la parte del negocio. Todo. Y hacíamos un poco de todo ahí, porque pues era una casa que habíamos 3 personas. Claro. Y entonces me tocó ir a Cannes con una película de Amat Escalante, Los Bastardos, que yo luego en esa película también
estuve en producción porque esa la filmaron en Los Ángeles. Entonces, de pronto, pues necesitaban alguien que estuviera yendo y viniendo. Y yo fui y vine, llevaba cosas, documentos, películas de Lisandro Alonso, que Mantarraya decidió distribuirlas. Entonces, pues también conocí ese tipo de cine que no tenía acceso ni idea que existía. Entonces, pues también fue una especie de educación muy simpática, porque sí son unos personajazos todos esos miembros de Mantarraya. Pero tuve una suerte enorme porque tenía en ese entonces la directora de Mantarraya, digamos, la que manejaba todo y ponían todo en orden, que se llama Fiorella Moretti, pues una chava brillante, cinéfila, ahora es una superproductora en Europa, tiene una casa, una distribuidora allá, y pues yo aprendí mucho Fiorella me tuvo mucha paciencia y me enseñó mucho cine que yo no había visto, ni sabía dónde conseguirlo. Y ella me dio como esas alternativas para poder no esperar a que se me presentaran las películas, sino yo buscarlas y encontrarlas y jalar hilitos de esta te gustó, bueno, pues puedes encontrar estas otras y demás y buscar. Regresemos unos pasos, porque creo que hay una parte importante que a lo mejor alguien va a encontrar un poco de provecho en ello. El fenómeno Soy Tu Fan. Después de esta etapa viene el fenómeno Soy Tu Fan. Porque una chica la diseñadora de producción, la que hacía los decorados, como le llaman en España, de las películas de Carlos y Damat, que se llama Noemí González, me habla un día y me dice, porque yo a la par siempre he hecho ¿Castings? cosas alternativas, siempre. ¿Cómo qué? Tenía una tienda de ropa con unas amigas porque vendíamos fayuca y entonces nos fue muy bien vendiendo en bazares y así. Entonces pusimos una tiendita de ropa y entonces, yo tenía esa tienda de ropa y me habló Noemí y me dijo, oye, necesito para una locación una tienda de ropa como la tuya. Quiero ver si me la rentas. Le dije, ¿y para qué? Me dijo, pues para una serie. Y yo, ¿qué? ¿Una serie en México? No se hacían series en México. Y me dijo, sí, una cosa muy divertida que se llama Soy Tu Fan, que se hizo en Argentina, que la hicieron para internet y ahora la va a hacer Canana y la va a hacer para México. Le dije, no te cobro tonta, ¿no? No te cobro la locación, pero háganme casting. Porque claro, ya había entendido que actuar tenía muchas otras maneras de gestarse, no nada más en... Porque ya habías pasado por este proceso de ver que existía el cine como tal. Y porque también la industria pasó por ese proceso. Claro. Televisa, o sea, existían las listas negras. No podías trabajar en Televisa si habías trabajado en TV Azteca y viceversa. O sea, era otra cosa. Y pues hacían 2 películas al año. ¿Cuánto? Nada. Entonces, actuar en películas y de las 2 que se hacían, una era de Carlos Regadas, que no usa actores, usa actores naturales. Y la otra podía ser de Cuarón o de Iñárritu, de quien fuera. Te voy a decir, de Sariñana, ¿no? Que era así medio soft porn. Sí. ¿no? Ciudades oscuras. Ni sé, ni me acuerdo, o sea, pero ponte... Yo sí. Es una de las personas que me quedó a deber dinero en la industria. Qué raro. Entonces, fui a hacer casting de Soy Tu Fan. Y que me quedo. Y que se vuelve el fenómeno que se volvió. Pero no desde el principio, ¿no? O sea, pero sí fue como un nicho muy extraño. Porque yo recuerdo escuchar de que existía Soy Tu Fan y yo decía, pero pues, ¿y dónde lo pasan? Lo pasaron... En el 11. En el 11. Y yo, o sea, todos los martes, ya no me acuerdo si era martes o miércoles, pero era todos los martes a las 10 de la noche pasaban Soy Tu Fan. Y se estrenaba capítulo. Y empezaba a existir Twitter. Sí, y que Facebook. Fue un fenómeno ahí entonces cuando... Y entonces explotó Twitter con Soy Tu Fan. Éramos trending topic cada vez que se estrenaba el capítulo por 2 días. ¿Eran tú, Martín Altomaro? Maya Zapata, Ana Claudia Talancón, Osvaldo Benavides. Ni sabía que ese era Osvaldo. Es que Osvaldo nada más hizo una temporada. Ah, ok. Eduarda Gurrola y un chorro más, pero esos éramos como los fijos. Principales, digamos. Gonzalo García Vivanco. Y pues era un invento, o sea, era una apuesta y era un invento con gente, pues que eran mis actores que yo veía de chiquita y quería ser como ellos, que eran Eduarda Gurrola,
¿no? Que yo veía a Eduarda en lo que hacía en las telenovelas. Yo decía, eso sí quisiera hacer. ¿No? Y de pronto pues, estaba haciendo un taller de improvisación con ellos porque íbamos a grabar una serie independiente en México. En el Pal 11. Pal 11, pero pues estaba... Todo era muy cool. O sea, todo el equipo era cool porque eran argentinos, pero eran pioneros que estaban haciendo... Algunos, Los que no se creen europeos. Exacto. Sin generalizar. No. Es que nuestro productor es argentino, entonces eso es por eso. Pero la estaban rompiendo allá, haciendo cosas distintas. Y venían acá a intentar hacer estas cosas. Era un momento muy interesante y que se sentía de mucha arrojo y de mucha exploración y de mucha libertad. Entonces, creo que eso también ayudó mucho a que Soy tu fan fuera ese éxito, porque nos dirigió Gerardo Naranjo. O sea, hay unos capítulos dirigidos por Gerardo Naranjo que de pronto era de, órale, Gerardo Naranjo hace comedia y de este tipo, y de televisión. Pero todavía no hacía Miss Bala. No, antes de Miss Bala. Sí. No, pero ya había hecho Dramamex. Y ya había hecho... Dramamex. Sí, no, ya Gerardo Naranjo ya era. Tenía su nombre, sí. Pero eran todos estos cineastas independientes que estaban tratando de hacer cosas distintas y pues pasaron por Soy tu fan. Mira nada más. Y pues fue a mi escuela. O sea, Dariela Ludlow. Yo conozco a Dariela un poquito antes de Soy tu fan porque ya tenía... También somos un pueblo en la Ciudad de México. Parece que no. Que hay, ¿cuántos millones de habitantes? Somos 23, pero nos movemos en círculos muy chiquitos. Sí, específicamente el círculo que tiene que ver con el arte audiovisual, como que también todos se conocen y todos viven en Condesa y en la Roma. Y si te vas al de abogados, igual todos los abogados, o sea, como que somos muy de... Sí, yo creo que en la Ciudad de México somos muy de nicho. Burbuja. Sí. Okay. Y entonces conocí a Dariela, Dariela hacía cámara, luego fotografió, a Mariana Chenillo... a un bando. De ahí conozco a mi familia. Sí, a todos. Entonces, pues ahí aprendí a pararme enfrente de una luz, a no hacerle chicharrón a alguien, cuando estaba haciendo un two-shot, pues todo lo técnico que no sabía. Y, pues explotó y de ahí ya nunca más dejé de trabajar como actriz. ¿Y cómo recuerdas esa época de Soy tu fan a la distancia? Diversión, o sea, alguien del equipo dijo, no sé quién, pero alguien del equipo dijo, éramos felices y lo sabíamos. O sea, era exactamente esa sensación. Sabíamos que estábamos viviendo algo especial, en un momento especial, con gente especial. Y así sentíamos, o sea, eso sentíamos y nos la creímos. Y entonces... No, y lo hicieron. Sí. ¿No? O sea, creo que eso porque es importante. sí fue... O sea, sí fue un fenómeno. Sí fue, primero la exhibieron en el 11, que ahí la rompió. Y luego en internet se volvió una locura. Para esto ya era la segunda temporada de Soy tu fan, en ese momento. Y pues lo que les digo, o sea, nos sentíamos como menudo, porque de repente fuimos a la presentación de la temporada a un centro comercial y la gente se colgaba a los balcones, la policía nos tuvo que escoltar, o sea, nos movían el coche en las calles, te digo, menudo, así de... ¿La contracultura de RBD? Porque era en esa época también que estaba RBD. No, fue después, Soy tu fan. RBD fue antes. Fue como unos, ¿qué será? Como unos 6, 7... Bueno, Alejandra Márquez escribía para Soy tu fan, Gabriel Nuncio, claro. O sea, no... era mucha banda que estábamos empezando a trabajar en lo audiovisual y que queríamos hacer cosas diferentes y que estábamos en un espacio donde se podía. Me parece que es la respuesta lógica a RBD. O sea, porque por un lado estaba este fenómeno argentino en Televisa y este otro que empieza a funcionar en un canal de sí, como PBS, como esta cosa como muy de cultura, público. Y le llega a públicos completamente diferentes, pero se vuelven locos de la misma forma. Porque a mí eso era lo que me llamaba la atención de ver de lejos Soy tu fan. Porque no cantábamos. La verdad es que no, vaya, no porque no si era cool. hubiéramos cantado, a lo mejor... No, hombre, no, si yo... Alguien tiene... Yo sé quién lo tiene, pero alguien tiene mucho material de nosotros. Hacíamos videoclips para cada capítulo. Para invitarlo. O invitarla. O invitarle, no sé. No, porque nos pueden extorsionar con eso. No. Pero en realidad, o sea, ¿quién tiene eso? Ya no sé, porque después se fue un desmadre que ya
fue una de las razones por las cuales fue tan complicado hacer una tercera temporada. Todo el mundo se metió, todo el mundo quiso sacar ahí Sí, cacho vieron la mina de pastel. oro porque ya estaba interés. Porque Entonces, quién sabe quién te le dio los derechos, luego los tenía Fox y luego Fox se vendió y se fusionó con no sé quién y con Disney, y entonces luego los tenía Disney y a Disney le valía madres. O sea, como que... pero en la primera temporada sí cantamos y ¡ahí bailamos. está! ¡Entonces sí son! Tengo un videoclip con el Chespi, yo en la parada de microbuses de al lado de donde filmábamos en la Condesa. Ya no me acuerdo qué canción era, pero hicimos un videoclip en un microbús. Me voy a- Chespi y yo. Voy a aventar mi statement al respecto. Oye, y entonces, ¿eso te llevó a Tennessee o Tennessee fue antes? No, Tennessee fue después. Katina Medina Mora, que Katina ahora es una directora que dirige The Summer I Turned Pretty, o sea, también el éxito mundial de series de sí, televisión. Y XOXO Kitty, o no sé cómo se llaman, la verdad soy muy ignorante pero bueno, En la las cultura de series los más vistas chavos. en el mundo, Katina dirige esas cosas. Bueno, Katina era la asistente de dirección en Soy Tu Fan. Katina me habló para decirme que me había quedado, o sea, me acuerdo porque pues, fue la primera llamada que recibí para decirme que me había quedado en algo así y era ella. Y bueno, entonces Katina y yo nos hicimos amigas y en algún momento que se acaba no sé si se acabó Sí, en una temporada u otra, El espacio. yo quería hacer teatro. Y Katina también. Y Katina estaba con una banda de amistades que estaban haciendo ahí teatro independiente y me hablaron. Y entonces hice Tennessee en 3 tiempos, En 3 se llamaba. tiempos. Porque son 3 cuentos cortos adaptados a teatro. No eran obras de teatro, sino eran cuentos adaptados a teatro de Tennessee Williams, que es muy teatral en todo sentido. Y estuvo increíble esa experiencia. Que además fue aterrador. A mí no hay nada que me dé más miedo en el mundo que las alturas. No. Pero de las cosas que más miedo me da es hacer teatro. O sea, al principio salía con la cara paralizada, la mitad de la cara paralizada del pánico que me daba. O sea, ha sido algo que he tenido que vencer. Hace poco decía Ethan Hawke a Sydney Sweeney que la inexperiencia en teatro, más bien que el miedo al teatro era inexperiencia. ¿Tú crees que entonces es eso todo el tiempo? Sin duda alguna. No sé si algún día se te quita, porque no sé si algún día acabas teniendo toda la experiencia. Pero porque pues el teatro es vivo y entonces siempre va a haber algo inesperado. Y eso, pues, tener El rush. la experiencia completa, pues sería saber que todo lo inesperado está calculado y eso. O sea, el teatro tiene esa cosa que no puedes calcular. Puedes calcular cosas, Sí, claro. pero siempre con dejar la puerta abierta a que van a suceder cosas que aunque las calculaste perfectamente bien, se van a modificar. Y una vez que hiciste Tennessee, ¿qué fue lo que te movió a seguir en la tele y en el cine y no necesariamente todo el tiempo en el teatro? ¿O es simplemente el hecho de que no hay tantos proyectos de pronto que funcionen en México? ¿Cómo hay ahí? No, creo que no fue una decisión así de premeditada. Creo que más bien empecé a conocer gente muy interesante y gente de la que aprendo. A mí lo que me mueve es aprender. O sea, yo siempre quiero aprender. Entonces, empecé a hacer muchos proyectos de televisión porque Soy Tu Fan estaba muy hot. Entonces, así pasa, ¿no? La tele te da popularidad y entonces te empiezan a llamar. Claro. A hacer cosas de tele y también de cine. Hice cosas de cine gracias a Soy Tu Fan. Pero más bien tuve el chance de poder empezar a fijarme en la gente que me parecía interesante y a poder encontrar el caminito de cómo acercarme a esas personas y cómo trabajar con esas personas. Y hay con muchas que todavía no lo logro, pero con muchas sí lo logré por suerte. Entonces, más bien fue así. O sea, ha sido un poco mi estrategia de cuál es el siguiente proyecto que elijo o el que me llega y entonces sí lo elijo. Así, creo que así fue. Pero también en el teatro, por justo una decepción amorosa enorme. Yo soy divorciada y... Somos. Ay, todos. arriba el divorcio. Arriba el divorcio. Y además, pero yo me casé a los 28, 29 y me divorcié a los 30. O sea, duré muy poquito casada. No, ya.
Pero en ese entonces, pues creo que se me juntó con la crisis de los 30 y con la crisis de empezar a estar en algo popular y exitoso y tener atención y empezar a tener como todos estos consentimientos que te da un poquito, ser un poquito famoso, ya sabes. Entonces se me juntó ahí una crisis importante y en un momento muy duro emocional y psicológicamente, pues me metí, siempre cuando estoy en ahorita me acaba de caer este 20 ahorita, siempre que estoy en una crisis me acabo metiendo a estudiar algo. Entonces me metí a estudiar clown, un taller de clown, y en ese taller de clown me cambió la vida, porque conocí a parte de la que ahora es mi familia y con la que además luego hicimos una compañía, que hicimos una obra de teatro en ya sus 3 temporadas, que se llama La Hora Radio Roma. Y me cambió la perspectiva de la actuación, de la vida, de la amistad, de la familia. Básicamente, abrazar ser una idiota. Entonces fue precioso. Y eso me dio mucho valor y seguridad y experiencia para no vivir aterrada haciendo teatro. Ni cine, porque también en el cine la tele, por alguna razón, como que siento que se podía borrar, ¿no? O sea, yo hice una película, todavía en película. Mi primera película fue en película. Ajá. Fue en filme. Y como esta sensación de que, bueno, si la riegas, puedes borrar y volver a hacerlo. Había algo que me daba tranquilidad. Pero o sea, soy Capricornio. Te puedo dar 1,000 millones de explicaciones de por qué el terror al fracaso. Ajá. Entonces, el clown me dio el permiso y además el clown usa el fracaso como material. Entonces, pues fue perfecto para mí. No me vas a creer, pero aquí anotado. Ajá. Aquí, la segunda pregunta que tenía. ¿Cómo trabajas el rechazo y el éxito? Como actriz. Riéndome, burlándome ¿Ambas? de mí misma. Porque estamos, o sea, el ser humano está preparado para un montón de cosas, pero para el éxito no. Porque el éxito de pronto es algo como antinatural. Total. Y además el éxito cada vez dura menos. O sea, como todo es tan inmediato, todo lo que se consume, y el éxito en ese... O sea, éxito definiéndolo desde esa perspectiva. El éxito de gané, cuando de no fama, necesariamente es eso. Popularidad, Exacto, de exposición mediática, ¿no? Porque para mí el éxito es llegar a mi camita en la noche. Delicioso meterme en la colchita. Saber que está mi hija feliz, dormida, mi gatito encima y tomarme un té delicioso y estar leyendo un libro. Eso es gané en la vida. ¿Tu gato te deja hacer todo eso? Tengo Mi gato 3 se y sube. los 3 me besuquean y se me embarran y una perra. Mis gatos se suben y no me dejan moverme. O sea, y lo más que es que estoy en mi cama y 2 de mis gatos se acuestan de mi lado y entonces tengo que dormir chueco y siempre despierto con dolor de espalda. No porque sea viejo. No, por el culpa gato. de los gatos, pero bueno. Absolutamente. Pero entonces, exacto. ¿Cómo cambias esta parte del éxito y de agarrar el éxito y decir, ok, estoy siendo exitosa, pero no ese éxito? Los años me han dado muchas más herramientas para manejar esa frustración, porque lo que me provoca es frustración. Creo que la pandemia también vino a ser algo importante ahí, como de entender que... yo en la pandemia casi me vuelvo loca porque sentía, imagínate que, además, egocentrista mi discurso, era como mis mejores años. Ya, okay. Nadie los está filmando. ¿Cómo no estoy? Ok. ¿No está? Porque aparte no sabemos cuánto iba a durar. Yo sentía que podrían ser años. 6, o sea, que cuando ya pudiéramos volver a filmar, yo ya iba físicamente a ser otra persona. Entonces eso decía, ¿cómo? No. Es que además venías del éxito de Niñas Bien. Porque Niñas Bien estrenó prepandemia como meses. Sí. No, y estaba siendo muy interesante ese momento en términos actorales para mí y en términos creativos, porque empezamos a desarrollar antes de la pandemia, después de Las Niñas Bien, La Liberación, que fue la primera vez que incursioné como productora de tele, y como parte del equipo creativo fuera de, o sea, que no nada más siendo actriz, sino desde la escritura, desde la idea original, entonces en las negociaciones primero con un estudio, luego con una plataforma, entre nosotras, o sea, todo eso estaba empezando a suceder. Y pues para mí era, o sea, carnita pura. Estaba saboreándome ese momento increíblemente y pues pum, que nos encierran. Entonces
Sí, me empecé a chiflar. Pero creo que me ayudó mucho a, eso, no es personal. Ujú. O sea, como que todo el tiempo tengo que hacer un ejercicio de no es yo. Y cuando sí es personal, porque hay ocasiones que sí son personales, pues desmenuzar realmente qué era lo que me iba a ganar con eso que no obtuve. Porque casi siempre tiene que ver con algo que no obtuviste. Entonces, ese ejercicio me ayuda mucho y sobre todo porque llego al punto donde me puedo reír de eso mucho. Y porque el fracaso ya tengo un entrenamiento para observarlo como material. Ok, lo veo. Entonces, y porque tengo también la suerte de tener una pareja que es muy zen en ese sentido y me ayuda a enfriar mucho ese fuego que se me enciende, porque tienen 12 años más que yo. Entonces también hay algo en la experiencia que yo sí, y me junto con gente más grande siempre, porque me veo más joven y porque... Pero porque saben ¿Por qué 30? saben cositas que yo apenas estoy atravesando Claro. y siento que de alguna manera pues me dan herramientas para el camino. Igual no sirven muchas, pero yo siento cierta seguridad teniendo esa data, y esa información y sí, pues sí me ha ayudado. Es muy frustrante, es muy jodido No, porque... pero también es, o sea, dentro de esa jodidez o de esa frustración también es parte del entendimiento de que hay alguien que a lo mejor lo vivió de una forma diferente y la perspectiva que te da entenderlo, a lo mejor no te pasó, pero lo comprendes. Es que te voy a decir que, ya sé qué es. Cuando empecé a estar detrás de cámaras, empecé a ver el criterio con el que se deciden las cosas. Y los criterios son, a veces, horrorosos. Y a veces, y cuando son horrorosos, casi siempre tienen que ver con ignorancia de quien tiene esa toma de decisiones, o mezquinidad, o O o búsqueda de algo no su... trabajado. Ajá. O sea, no tiene realmente que ver casi nunca con talento. Es muy fuerte. Pero cuando te eligen como actor o actriz, ¿no? Ujú. Hablo de eso. Pero el criterio por el que te contratan o no te contratan, y cada vez se hace más básico ese criterio. Entonces, pues para mí cada vez es más fácil sacármelo encima, porque es como de, pues no eres tan famosa. No, pues No no. tienes followers. Ah, pues Porque chido. famoso ahora significa tener Claro. followers. Y es de, no, pues no tengo. Next. Perfecto. Ni voy a tener, o sea, no me voy a poner a chambear para tener followers. A mis 44 años de vida, no, ya no me tocó, ya no, o sea, Claro. podría. Y quien lo hace, está increíble. Yo, no. Entonces es más básica y más básico ese criterio, entonces más fácil salirme de ese enrollo mental. Regresemos unos pasos de nuevo a antes de la pandemia para hablar un poco de Niñas Bien. Ajá. Porque creo que es una de esas películas que fueron sumamente importantes en ese momento cuando se estrenó y cómo se estrenó y la función que tenía ver a este elenco, ¿no? Dirigida por esta directora impresionante, contar una historia de un México Impresionante. impresionante de la forma en la que era tan plástico y tan burdo, pero que era tan actual escuchar, O sea, es así ¿no? estamos exactamente en las mismas discusiones, en los mismos cuestionamientos. Las famosas Pipiris Nice y en ese momento y todo. Las niñas bien. ¿Cómo fue ser parte de ese proyecto con ese Alucinante. cast? Que ya, la consecuencia de lo que sucedió después Sí, con la sí. liberación, ahorita lo platicamos, pero ¿cómo fue Sin Niñas duda fue Bien? una semillota la que se sembró ahí. Las niñas bien, yo cuando me entero que van a suceder las niñas bien, me entero, creo que Alejandra, Alejandra y yo nos conocíamos pues por Soy Tu Fan, y siempre digo, y se hace la loca, pero porque ella escribía un blog, era blogger, y yo seguía su blog. Y un día, justo cuando me enteré que iba a filmar Las Niñas Bien, pues no sé si ella me habló, yo le hablé o cómo pasó, pero me invitó a hacer... Ella ya me había pensado, entonces me invitó a hacer casting y me mandó el guión, que habla de también, ¿no? Como ahora no te mandan el guión. Claro. No, te hacen firmar NDAs que son para que no digas nada del proyecto. Y es así, ¿de qué voy a estar contando de
O sea, bueno, pero bueno. Pero pasa. Cosas ridículas que suceden con estructuras de repente. Entonces me mandó el guión, leí el guión. Me acuerdo de bajar el guión y estaba Chema, mi pareja, en la sala estábamos. Y le dije, no mames, hace mucho tiempo no leo un guión así. Tengo que hacer, o sea, no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que hacer esta película. Yo no sabía que ya estaban ciertos personajes elegidos. Y cuando me hablan para el casting y me dicen, vas a ser Inés, les dije, ay, no, yo quiero ser Sofía. Yo quiero ser la protagonista. ¿Qué hubiera sido el de personaje de Cassandra? De Ilse. Ah, de Ilse, ok. Porque aparte yo había leído Las Niñas Bien cuando era adolescente. Y de las poquitas cosas culturales que sucedían en Pachuca, una de esas fue que Guadalupe Loaesa fue a una firma de autógrafos en Pachuca y a una lectura ahí. Y pues claro que fui, no había mucho que hacer. Obviamente fui. Obviamente me leyó mi libro. O dar vueltas en el centro. En el centro. Y cuando me vio en ese entonces en Pachuca, en la Rebo, me dijo, te pareces mucho a mi hija. Y se me quedó grabada y me quedé platicando ahí un ratito con ella. Y ya, entonces como que sentí ahí algo con Guadalupe Loaesa que la leía, y cuando vi esta adaptación me pareció una genialidad, y entonces me dijeron, no, ya, está Ilse Salas lleva trabajando con... De hecho, la película se iba a filmar hace un año, no se filmó porque Ilse se embarazó, y esperaron a que Ilse tuviera a su bebé, y así, o sea, fue precioso porque hicimos toda una investigación de cómo se hablaba, cómo se comía, cómo se tomaba, porque pues claro, es un contexto muy particular. Sí, claro, sí. Y tiene muchas reglas y muchos códigos. Entonces hacer la investigación fue divertidísimo. Nos íbamos con las tías de nuestras amigas bien a echar tequilas porque eran las rebeldes de la época, pero pues eran las señoras fresas máximas. Entonces acabamos borrachas con las señoras hablando de esa época, de lo que sí se podía y lo que no se podía, y cómo te debes de vestir y cómo no te debes de vestir y cómo si... Ay, no, mijita. Ajá, pero eran las tías cool. Entonces fue muy divertido. Luego íbamos a tomar clases de tenis porque pues estas se la pasaban en el club. Claro. O sea, entonces una más impedida que la otra para jugar tenis. Sí, yo estudié actuación para no cagues de esto. risa. Pero, no, yo creo que un poco ser actriz es eso, es porque voy a poder ser tenista un día, cuando no es, ¿no? Y un día voy a poder ser directora de orquesta, que me acaba de pasar. O sea, un día voy a dirigir una orquesta, o montar un caballo, o ser, ¿no? Creo que es algo que nos enciende la llama a las actrices y a los actores, esa posibilidad de hacer todas estas cosas que pues, no haces en tu vida. Y pues Las Niñas Bien fue increíble. Y tanto que dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se acabó Las Niñas Bien, o sea, el tour de prensa, ya fuimos a los festivales, nos fue maravilloso. ¿Y ahora qué? Nos vamos a ir cada quien a nuestras casas y ya no nos vamos a ver porque pues, todo el mundo, todas teníamos mucho trabajo porque todavía no era pandemia. Y fue de no, tenemos que... Si la única manera de vernos y convivir es trabajando, pues inventemos algo más. Que Niñas Bien cruzó justamente en este momento en el que el Me Too explotó en Estados Unidos y acá también hubo ese tipo de... también el activismo acá. El activismo y dijimos, o dijeron en ya su mayoría, dijimos. Vámonos, es momento sí. de Twitter, Facebook, donde sea, vamos a empezar Empezamos a ir a las reuniones que lideraban las escritoras, que fueron las primeras que empezaron a hacer este tipo de pues, acusaciones públicas, y la manera en la que se organizaron era alucinante. Nunca a mí me había tocado involucrarme en un movimiento social de esa manera. Era una cosa tan alucinante y fascinante que de ahí salió La Liberación. Uh-huh. Y pues nos atravesó, o sea, estábamos dedicadas a ello 12 horas al día, muchas o sea, por lo menos Alejandra y yo me acuerdo de estar en reuniones para el protocolo en contra del abuso en la industria, hablando con con todo quien se pudiera. No, Alejandra y muchas mujeres más. Hablo sí, porque fuimos una... Sí, hablas de la cercanía, de todas ¿no? las que están, ajá, o sea, nada más porque de Ilse también estaba muy involucrada. Acá se estaba haciendo mamá. Entonces, iba y venía, pero ese momento social y ese momento en la industria fue, sin duda,
algo que nos marcó, sembró también una cosa que a mí ya creo que nunca se me va a poder quitar y es, ni modo, voy a ser la señora incómoda que me voy a estar en contra de si alguien está diciendo una mamada, pues sí, me va a calar que digan una mamada. O sea, si está haciendo misógino, si está viviendo un abuso, o sea, es algo que no siento que voy a poder dejar pasar tan... Es que el switch se prendió. O sea, creo que una de las cosas que sucedió justo a partir de eso, no solamente a nosotros como hombres, el hecho de saber y entender que todas pasan por eso y que no tenemos las herramientas nosotros más que buscarlas para poder hacer algo, viene también de la mano de ustedes no dejando y no que nosotros, al menos de mi lado, seamos esos opresores y que seamos esas personas que abusan, sino simplemente entender que también a nosotros nos toca, ¿no? Como que antes muchas veces era pues le pasó y qué mal. Y ahora también es todos que ver. Exacto, y ahora también es le pasó. ¿Qué hago yo como no necesariamente que me afecte para que esto no suceda y para que a nadie le vuelva a pasar? Pues es que sí, o sea, si no entendemos que sucede porque hay todo un sistema que lo permite, y si no entendemos qué es ese sistema, pues entonces no hay manera como de hacerse cargo o de querer cambiarlo. Entonces, bueno, fue una época, híjole, no sé ni qué adjetivo decirlo, pero me unió a muchas mujeres, me desunió de muchas mujeres y de muchos hombres, me volvió a unir, me hizo cuestionarme absolutamente todo. También es algo muy que requiere de demasiada energía y que drena y que es muy desesperanzador y que por supuesto que todos queremos pues no estar pensando en cosas feas, queremos estar pensando, o sea, que es muy de las niñas bien, que eso nos ayuda un poco a entender. El discurso de las niñas bien es, claro, yo no quiero que me quitan mis privilegios. Pues, ¿quién va a querer que le quiten sus privilegios? Yo aquí estoy rico, por favor, no me estén fregando con cosas feas, ¿no? Claro, sí. Pero pues si no vemos que las cosas feas pasan porque tú también estás en un privilegio, porque es parte de un sistema y porque eso permite que suceda al otro, pues entonces claro que tienes que ver. Pero bueno, es un tema muy profundo, muy largo, muy, que siento que tendría que ser para... Cuando quieras lo volvemos a platicar bien. Sesiones. Sí, no, o sea, no bien de que... Un poco, ¿no? También eso fue como el por qué hicimos la liberación, o sea, también era como cuestionarnos esas cosas, cuestionarnos a nosotras. Hay como mucha exigencia a hacer cuando te quieres involucrar en temas así o en cuestiones sociales. Hay una exigencia de impecabilidad tremenda, y que pues también uno quiere salir bien librado de eso, pero pues no sé si es tan fácil salir bien librado de ahí. Entonces, pues eso, todas esas preguntas y todos esos cuestionamientos, los depositamos ahí y también era muy importante para nosotras porque sabemos la gran herramienta que es la comedia para tocar temas escabrosos y para vernos como seres humanos. Entonces, pues nos surgía reírnos, nos surgía... carcajearnos. Sí. Y a partir de eso surge la liberación, que ya platicaste un poco que estás detrás de este proyecto como productora y tener como el control de... o estar en una posición en la que no habías estado a lo mejor en mucho tiempo. Creo que en Mantarraya ya nos platicaste y creo que la tenías hasta cierto punto. No, pero era junior. Sí. Pero ahora sí tomar como las riendas de este proyecto. No, sí, ahora sí fue en serio. Hermanas, amigas, exacto, compañeras de trabajo. ¿Cómo es ponerte justo de ese otro lado? Como decir, bueno, ok, vamos a hacer este proyecto. Pues, ¿por dónde empezamos? Porque a ti los proyectos te llegaban como a lo mejor muy... Ay, sí, la que nos guió en ese sentido, en términos del material creativo, pues fue Alejandra. Alejandra es directora, guionista, era la que tenía la experiencia. En producción yo tenía experiencia, pero Ilse no. Entonces un poco fue de, bueno, las que sepan hacer esto, pues que nos digan, que nos guíen, más bien, que nos guíen en cómo hacerlo. Porque algo que fue muy interesante es que va este proyecto, pero
solo va si están las 4. Ok. O sea, si se sale una, no va. Entonces era pues, ponernos de acuerdo, encontrar algo que nos hiciera sentido a las 4, que cuando a una no le hiciera sentido, pues no fuera, ¿Quién es la cuarta? ¿Está Ilse? Alejandra, Ilse, Cassandra y yo. Cassandra, ok. Cassandra Changuerotti. Y fue muy largo, fueron 5 años. Fue también uno de esos proyectos que sabíamos que estaba haciendo como que todo el tiempo sentíamos que estábamos haciendo una travesura porque nos aprobaban cosas que no veíamos en ningún otro lado. O sea, que tenemos muchas amistades y familia que se dedica a esto y que, o sea, entrar a una plataforma ahora más, pero en ese entonces, o sea, también ya estaba haciendo tocarte estos temas, pues no era algo atractivo para ellos. O sea, no sabíamos cómo nos aprobaban. ¿Qué es con Prime Video? Con Prime Video. Ajá. O sea, el proyecto nos lo encargó, pagó el desarrollo un estudio que es Exile. Y Exile lo vendió a Prime Video. Ok. Se estrena, hasta cierto punto parece que es como medio limitado, porque no existe publicidad, no existe nada alrededor de ello. ¿Tienen alcohol para entrar a hablar de esos temas? Porque ahí viene a negociar y lidiar con las plataformas y sus esquemas de mercadotecnia y sus esquemas de proyección. Sí. Sí, de estar en lo que le dice en el slot de estrenos o en el hueco de estrenos y dónde va a estar. En la parrilla, ¿no? Porque parrilla. Tienes que estar en la parrilla. Para que la gente vea que existes, tienes que estar en la parrilla, que es la pantalla que tú ves cuando prendes la plataforma. Nos dieron 48 horas para estar en la parrilla. Teníamos que lograr ciertos números que eran inalcanzables. O sea, cuando nos dijeron eso fue de... Así que búsquenlo, porque está en Prime Video. Enterrada, pero nada más ponen Liberación o cualquiera de nuestros nombres y sale ahí la Liberación. Sí. Y y pues sí, a las 48 horas, sin una... A ver, si no hubiera sido por una plataforma, no hubiéramos podido hacer esa serie, sin duda. Pero a la vez, entrar en un sistema de este tipo, pues es un sistema de consumo. Y las reglas del consumo casi... no se llevan siempre con las del lo creativo. Y normalmente son departamentos completamente diferentes, ¿no? O sea, una vez Totalmente. que entiendes que, por ejemplo, en el mismo Amazon, la gente que está en música no es la gente que está en Alexa, que no es la gente que está en televisión. No, pero ese no es ese no es nuestra chamba. Y entonces entiendes que debe ser muy frustrante ese tipo de cosas. Y sobre todo... sucede eso. Esta cosa de cómo se venden los productos, porque son productos. Y para que un producto lo consumas, te tienes que enterar que exista. Y casi que esta es nada más pensamiento mío, ¿eh? Si te lo embarran hasta en las servilletas, pues lo vas a consumir. Claro. O sea, ya, ¿no? O sea, si hay que sucede de varias maneras. Porque lo ves, ¿no? Lo ves en o sea, te bombardean con esa información. Sí, están los banners o están los es el sistema hollywoodense que inventó Spielberg, o sea, con Jaws, ¿no? Es ese modelo que seguimos replicando a la fecha con sus ramificaciones. Pero, claro, lo ves, o sea, tiene que haber todo un bombardeo. Eso no es suficiente. Hoy en día ya eso ni siquiera es suficiente. Tienes que tener eso, pero además tienes que estar en la conversación, en los medios. Que para mí llamarle conversación es decir demasiado. La verdad es que nomás es el tiquitic, la repetición, ahí la cacofonía, y pues para eso se necesita un chorro de presupuesto. Y por algo no tuvimos ese presupuesto. Al principio lo íbamos a tener, luego ya no lo tuvimos, no sé qué. Y pues nos pusimos... También fue muy padre ver que, como éramos las mamás de este bebé, pues queríamos hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para darlo a conocer. Entonces nos pusimos las pilas y vimos que en equipo alcanzamos lugares, pues, que de otra forma no íbamos a alcanzar y logramos hacer mucha prensa. O sea, prensa hicimos y tuvimos muy buena prensa, que la prensa se hace antes del estreno. Uh-huh. Entonces, eso nos dejó un poquito tranquilas, porque también siempre sabíamos que esto era algo muy fuera de lo que estaba en oferta, entonces que era difícil de consumir. Pero pues teníamos esta
fe, esta esperanza. Sí, que en cada uno de de los que iba a esfuerzos... encontrar a la persona indicada para verla. En cada uno de los esfuerzos hicieron lo que les tocaba. Claro, porque Punto. aparte, pues tampoco era nuestra meta los números. Eso ¿a nosotras qué? Eso no es nuestra chamba. Es que Ese no era justamente- nuestro asunto. Creo que es justo el problema que existe ahora con los contenidos con los contenidos y con las series y las películas, porque los contenidos son una cosa, ¿no? El hecho de decir, vamos a hacer un contenido, no, vas a hacer una serie, Exacto. o vas a hacer una película, Ujú. o vas a hacer lo que sea. Y la gente confunde de pronto que porque está en una plataforma es contenido y no necesariamente funcionan así las cosas, No. ¿no? Entonces creo que una de los puntos importantes es entender que alguien que se dedica a hacer cine, televisión, de cierta forma, sigue haciendo arte y no está haciendo números. Pero también la industria se está moviendo hacia allá y es muy frustrante entrar en este choque de olas donde una lleva a la otra y entonces de pronto ves que una película es protagonizada por pues, un güey que es influencer, que a lo mejor sí quiso ser actor en algún momento, Ujú. pero pues que no tiene la experiencia para hacerlo. Cuando existen todos esta oferta de proyectos que sí tienen todo eso. Esperemos que eso tenga la liberación. No, sí la tiene. O sea, Pues bueno, o sea, investigación, trabajo. No. Estoy de acuerdo con lo que dices y le agregaría que, pues es que es como un perro que se está mordiendo la cola y llevamos un poco en esa discusión un rato porque por un lado estás haciendo algo que requiere muchos recursos humanos y económicos, ¿no? Entonces, cuando hay recursos económicos, pues hay un interés económico en Claro. ello. Entonces, es como la trampa en la que si alguien que además está dentro de una estructura económica, pues quiere algo de regreso en términos económicos. Hay gente arriesgada que de pronto trata ahí de hackear el sistema y es increíble, ¿no? Pero como que en lo macro, pues ese es el interés. El interés es que haga números. Entonces, entrar en un sistema de números, cuando no es tu interés, pues está extraño. También es Pero raro es esperar otra necesario. cosa, pero pues también es necesario. Exacto. Ok. Es como... Entonces, bueno, fue un grandísimo aprendizaje. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, sí, hasta ahora en mi vida no he hecho algo así de intenso, fascinante. Actoralmente también fue un clavado fantástico el que me tocó echarme. El equipo que hicimos fue de sueño. O sea, sí estábamos otra vez trepaditos en una nube así como con el pecho y llorábamos todos los días así de no puedo creer que estemos haciendo, que esté trabajando hasta que esté Ofelia Medina, que Dolores Heredia, que sabes que todo era muy apreciado, muy amado y con esta intención de no desperdiciar este momento ni estos recursos humanos que teníamos. Par de preguntas antes de terminar. Después regresas para hablar de ceremonia, porque no la he visto y me llama mucho la atención verla. No he podido verla. Entonces, Nadie. Luego, Solo se proyectó en Guadalajara, entonces, hay gente que ya la vio, pero bueno. Sí. ¿Cómo vives el arte siendo madre? Híjole, es que me salió una hija muy artista en el sentido de encontrar una visión distinta de algo, de las cosas, ¿no? De lo cotidiano. Entonces, para mí es muy refrescante tener tanto estímulo. Es muy estimulante. Por otro lado, pues ahí sí es canijo de repente tenerte que ir 2 meses a filmar, por ejemplo, ceremonia a Jalisco, con una niña de 4 años y que coincide, casi no nos habíamos empalmado, pero el papá coincide en que se tiene que ir a trabajar. No me acuerdo no sé si estaba haciendo
híjole, esta cosa de Marvel en Atlanta o una película en España. No me acuerdo si era España o Atlanta, pero no podía estar con mi hija en... ¿Ahí no hay un NDA? No, ¿Todavía no? es que no me acuerdo cómo se llama la película, cómo chingados se piensa. No, ya salió. Ya, ¿Salió? sí, la de... Mira, ni me acuerdo, ¿ves? Estoy frita. No sé si salió. Sí, ¿Sí? algo de... Madame Web. Ah, claro, sale al inicio, sí es cierto. No, Por y supuesto. sí, bueno. Sí, ya. Pero dije. pues estuvo 2 meses encerrado porque es Marvel y porque no podían decir nada y porque no sabían cuándo tenían llamado. Era eso, ya me acordé perfecto. Entonces no podía regresar y no sabíamos cuándo regresaba y cuándo filmaba y cuándo no filmaba. O sea, Se cruzó. Con eso. en ese sentido fue espantoso porque el poquito tiempo que está, o sea, fue muy estresante porque era pues quién está con la pequeña. Ujú. Y pues sí, mi cabeza muchas veces estaba en esa preocupación y lo tienes que gestionar y aplicar a lo que estás haciendo porque si no, entonces no puedes trabajar. Y para mí fue emocionalmente muy desgastante porque estaba la carga emocional del personaje y de lo que implicaba además tener un protagónico por primera vez en mi vida. O sea, yo sentía así como una lápida encima de mí y tuve que aprender aparte, ese es un paréntesis, yo soy somatizadora, pero de hueso colorado. O sea, todo lo que tenga que ver con expresión, lo somatizo. O sea, yo pensé que nada más actuando. Y ahora que escribo, también acabo de descubrir que somatizo. Sí, Todo madre de Dios. Entonces, pues eso es falta también de metodología y de técnica. Tengo que encontrar mi técnica y mi metodología para pues no sufrir. Porque somatizar, sufres, te duelen las cosas, Sí. ¿no? Estás físicamente fregado. Entonces, tuve que gestionarlo y ponerme las pilas para poderlo separar y poder disfrutar las dos cosas y no sentir culpa por una ni culpa por la otra. Y la verdad es que lo que me salvó es mis amigas. O sea, mis amigas que... Tengo amigas directoras que con hija lactante están filmando su primera película en no sé qué comunidad, en condiciones rudas, y lo hacen, ¿no? Entonces, como que saber que es posible es muy... Alentador. alentador, gracias. Es muy alentador. También no debería de ser así, pero... No, pero es una cosa personal. O sea, el Exacto. alentador no es como de, ay, si alguien más puede... No, me refiero a que debería de haber condiciones mejores para las mamás. Siempre. Sí. No, o sea, la crianza no nada más es responsabilidad de las mamás. Pero bueno, a mí me ha ido bastante bien en ese sentido. Me eché todas las niñas bien embarazadísima y lo disfruté. O sea, estaba puesta por las hormonas, puesta por la experiencia. Entonces, no lo he padecido porque también estoy en una situación sumamente privilegiada. Tengo una pareja que es responsable, tenemos una situación económica que nos permite tener casa, comida, ¿no? Que de pronto puedo yo decir, este trabajo, pues ahora no lo tomo porque se empalma con lo otro y necesito estar con mi hija. Sin duda, hablo desde el privilegio absoluto. Última pregunta, que es la que se contesta normalmente en este programa. ¿Cuáles son tus 5 películas favoritas? Ay, me chocan esas preguntas, porque nunca sé. Las que te vengan a la Te voy a mente decir que cuando era chiquita, estaba ¿se acuerdan del teleguía? Sí. Bueno, en el baño de mis papás siempre había un teleguía. Entonces yo leía, había al final un cuestionario así de tu cosa favorita, tu comida favorita, tu lugar favorito, no sé qué. Y yo todas las veces que me lo topaba, jugaba a contestar. Pero ahora no es un juego. No, ahora es verdad. Ahora es verdad, ahora ya eres actriz, ahora ya estás en la Ciudad de México, ahora Nunca ya... pude quedarme con una, entonces no tengo 5 películas favoritas. Las de ahorita. Cambio. A ver, de las últimas que he visto... La de Park Chan-wook me encantó, ¿cómo se llama? No Other Way. No Other Way. No Other Choice, exacto. No Other Choice es parte fundamental. Me encantó de las últimas que he visto. Ay, o agente secreto. Me encantó.
Gana, ¿no? Sí gana. Ojalá. Internacional. Me encantaría. Todo estaría increíble que ganara por la coyuntura. O sea, sería fantástico. Nuestro gallo, o agente secreto. Estoy estudiando cine y filosofía en el ENAC. Ok. Entonces estoy viendo una cantidad de películas que me va a costar mucho trabajo contestarte, porque aparte pues son películas que estoy descubriendo a Lopuchansky, un director ruso que habla del fin del mundo y sus películas son una cosa impresionante. No tengo ni siquiera palabras para describirlas. Béla Tarr siempre ha sido de mis... Ahorita se me viene a la cabeza porque pues acaba de fallecer hace no mucho. Pero Béla Tarr sí ha sido... Suena siempre mamador cuando alguien dice que Béla Tarr, pero la verdad es que por algo es un cliché, porque ese señor era una cosa única y especial y hace un cine único y especial, y lo que a mí me ha provocado cada que me he entrado, y casi siempre ha sido casualidad, meterme a ver una de las películas en una sala de cine de Béla Tarr, me atraviesan la cabeza, el cuerpo, el corazón, el tiempo, así. Entonces diría que El caballo de Turín. Ok. Suena muy mamador, pero sí. ¿Qué más? ¿Qué otra? Una más. Ay. ¿Cuál es tu favorita de toda la vida que es tu comfort movie? Ay, no importa qué Chloe tan... de 5 a 7. Ay, no. ¿No? ¿Ves? La de Agnes Barda de... Sí, Chloe 5 a 7, ¿no? ¿Sí? Se llama Chloe, se acaba de... Sí. Nada más el nombre. Perdón, soy una fritanga y nunca me acuerdo de los nombres ni nada. Voy a sacar mi IMDb. Sí es. Ya Sí, digo Estefanía. Y me dio nervio de mí misma. Oh, sí, esa me encanta porque siento que combina lo lúdico con lo trágico, con lo estético, con lo femenino, con lo jodido de lo patriarcal. Sí. Agnes. Pues sí. Y las niñas bien, me dio el regalo de sentarme en una mesa al lado de Agnes Barda. Ilse Salas y yo. Y no podíamos pinches creer que estuviera ahí sentada la diosa máxima. ¿La vio? ¿Le gustó? No sé si la vio. Estaba en el festival, no sé si la vio. Nunca supe si vio las niñas bien. No, nada más éramos invitadas y ella era la homenajeada del festival. Y estaba sentada en Marrakech, imagínate, además lo exótico. Ajá. Y sí, y como era la gala del rey o del príncipe, mi ignorancia absoluta, disculpe. No te dejaban tener teléfonos, te los quitaban en la entrada, entonces no tengo mi foto, Porque... Joana, ¿dónde te encuentra la gente la parte de contenido que no haces en redes sociales? Una parte de contenido. O sea, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues, en redes sociales, en Instagram. Es @Joana Murillo y ya. Y no sé si me van a encontrar pronto ahí porque está a punto de dejar las redes sociales. Deja que salga este programa para poderte etiquetar. Claro. Y para que la gente pueda verlo y después haz lo que late. quieras. Porque además... Lo va a pagar. Y ya cuando tenga cosas interesantes que compartir, entro. Haré eso. Jamás como lo esto. vas a instalar. O sea, cuando tenga algo interesante, no me va a salir para siempre. Sí. Nomás lo voy a desinstalar de mi teléfono, exacto. Perfecto. Muchas gracias por darte la vuelta. A ti, qué buena plática. Gracias.